Amado Dios, tú estás aquí. Oh, robaco socodobaki babababakendo kosuko. Urubabababake bababaki sokodo. Y donde tú estás, no solamente hay libertad, donde tú estás, se hace lo que tú dices. Lo que tú has dejado revelado en tu palabra es la palabra profética más segura. Pero a ti te place también que esa palabra profética sea acompañada por señales y prodigios, porque es bíblico también. Nos preparamos hoy para lo que tú quieres, para la porción que has reservado. Y los que hoy están son los que tú has convocado, porque tú quieres hacer algo en ellos. En tu nombre, Jesús, muchas gracias. Amén. Les conté ayer que Dios me permitió ver un par de cosas sobrenaturales. Lo que ya no les dije ayer, y con eso quiero introducirme. Los que estuvieron conmigo o los que fueron a la cumbre y los que ya vieron el video vieron que me dieron un cuerno. Pero no un cuerno de estos, sino un cuerno de carnero. Y como les dije ayer, el aceite nunca bajó, a pesar de que se ungió a más de 70 personas, no bajó el aceite. O sea, Dios lo hizo y obviamente quien ministró fue el evangelista, pero a mí me usó para andar el cuerno ahí. Y Dios me dijo algo puntual. Y yo le creo a Dios como usted también. Entonces, creo en mi corazón, hermanos, que lo que hoy quiero hablar de parte de Dios a sus vidas es algo que así como ayer es un compromiso de cada familia. Quiero hablarles esta noche de la importancia de tener la presencia de Dios en tu casa. La importancia de tener la presencia de Dios en tu casa. Mi esposa dice que ya oyó, no de mí, sino de otro predicador, este mensaje como 2 o 3 veces, pero quiero referirme a segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8. Vamos a tener una lectura bastante extensa, pero como hoy es media vigilia, me dijo Alex, entonces vamos a aprovechar. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Repita conmigo, insistentemente. Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Repita conmigo, yo entiendo, porque hay que entender. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por ahí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Jesse su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y este respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que vienes por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva.
Repita conmigo, cuando Dios me habla, no se burla de mí. La mujer pensó que se estaba burlando de ella, de su necesidad. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévelo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Repita conmigo: en mis peores crisis debo de ir a la presencia de Dios. ¿Dónde fue a poner esta mujer a ese niño? Pero no era cualquier cama. Era una cama reservada ¿para quién? Para el varón de Dios. Porque ¿qué representaba el varón de Dios en la época antigua? Representaba la presencia de Dios. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió, y llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: ¿qué respondió ella? ¿Qué respondió ella? Dígale que esa es la para suya. Hoy sí, dígale: cuando te agobien, di paz. Porque a veces la gente, por querer ayudarnos, más nos aturde. La gente, en el afán de querer darnos la salida, más nos mete en problemas. Pero ella respondió: paz. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien. Luego que llegó donde está el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Alce sus manos un momento conmigo y diga: hay amarguras que Dios no se las revela a nadie, porque está esperando que yo abra mi boca y se las diga. Porque hay amarguras que honestamente Dios no se las revela a otros. A veces usted dice: ay, nadie me ha visitado, ay, nadie me ha hablado, ay, nadie se acuerda de mí. Pero Dios está esperando que usted abra su boca. No porque Él no lo sepa, sino porque algo sucede cuando usted abre su boca. No estoy predicando todavía, solo les estoy leyéndola. Y dice ella: ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido.
Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: ¿qué dijo Jesse? ¿Qué dijo Jesse? Vaya. Repita conmigo. Hay alguien en mi casa que no despierta. El niño no despierta. Qué crisis más grande, ¿verdad? Y usted me va a decir: pastor, ¿y eso entonces qué tiene que ver con hogares que arden y con el tema de la importancia de la presencia de Dios en la casa? Ya vamos a ir armando todas las partes. Me llama la atención que la mujer insistentemente invita al profeta a su casa a comer. Pero hay un momento que ella logra en su espíritu, posiblemente, porque obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, Dios de alguna manera le da testimonio, y ella entiende que es bonito que el espíritu, cuando llega a Eliseo, esté un momento, pero a ella le encantaría que ese momento sea mucho más extenso y que el hombre de Dios, que en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios, no solo comiese, sino que se quedase en la casa. Interesante, ¿verdad? Porque no solamente le dice que pase a comer, sino que ella entiende que no solamente debe de invitarlo a comer, sino que también debe de darle donde vivir para que pose ahí el varón de Dios. Porque si el varón de Dios posa ahí, ¿qué posa en la casa? La presencia de Dios. La mujer entonces identifica que en ese hombre hay unción. Es la forma en cómo en el Antiguo Testamento se manifestaba la gloria de Dios y la presencia de Dios. No era sobre todos. Entonces para ella era trascendental que en su casa, porque habían más personas. La Biblia no dice que era la única mujer acomodada, dice que era una mujer acomodada, pero ella identificó y ella entendió y ella vio la necesidad de que la presencia de Dios estuviese en su casa. Más interesante es que todos sabían que en Eliseo había algo diferente, porque no era desconocido. Todos sabían que en Eliseo había posado el espíritu que había antes ¿en quién? En Elías. No hablo de la doble porción, hablo del espíritu, o sea, del Espíritu Santo que usó a Elías. Ahora la gente estaba más que consciente que ese espíritu moraba ¿en quién? En Eliseo. ¿Estaban o no estaban conscientes? Pero de toda la gente, ¿quién mandó a hacer una casa o un cuarto para que ahí morase el varón de Dios? Porque esta mujer identificó que en ese hombre había algo especial. Y ella anhelaba que su casa fuera receptora de la presencia de Dios. Todos sabían que también Eliseo hacía milagros. Todos sabían que Eliseo era un hombre santo de Dios. Pero solo hubo alguien que la honró. O sea, solo hubo alguien que tuvo la honra para ese hombre de Dios y para lo que representaba el hombre de Dios en ese momento. Todavía no estoy en la introducción. No le estoy diciendo que me mande a hacer un cuarto, ni por cerca va por ahí. Pero si me quieren regalar una casa, gracias a Dios, la recibo con gusto. Le estoy queriendo decir la importancia de entender que en la casa more la presencia de Dios. Y como la presencia de Dios no es por un hombre hoy, sino que Dios habita en nuestro corazón. La presencia de Dios no es por de dónde viene el predicador, sino es que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, pero también está en nuestra casa. Entonces no se trata de que honremos al hombre, sino que honremos a Dios. ¿Va conmigo hasta ahí? Entonces en la casa debe de haber honra. ¿Hacia qué? Hacia la presencia de ¿quién? Eso quiere decir entonces que allá la figura es que el hombre de Dios había que atenderlo
y había que distinguirlo y había que honrarlo porque él representaba ¿qué? La presencia de Dios. Hoy no necesariamente hablamos de un hombre, sino que en cada hogar, en cada casa, en cada familia anhelamos que la presencia de Dios esté. ¿A quién hay que honrar? A Dios. Eso quiere decir entonces que cuando en su casa suena música que no debe de sonar, se ven cosas que no se deben de ver, se dicen cosas que no se deben de decir, se practican cosas que no se deben de practicar, usted no está honrando la presencia de Dios. Todavía no estoy en la introducción. Porque la honra nos lleva a tener una actitud diferente. Ahora, la casa, dice que el cuarto, pues, o la casa, tenía silla, tenía candelero, tenía una mesa y había sido dedicada para el hombre de Dios. Me llama la atención que la mujer no le había pedido nada, o le había pedido algo. Pero Dios, que lo conoce todo, a través de Eliseo entiende que Dios quiere honrar a esa mujer, Dios quiere recompensar a esa mujer. Porque cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. Cuando tu casa honra a Dios, Dios honra tu casa. Y Jesse, que era como el secretario privado de Eliseo, le dijo: yo lo que me he fijado, le dijo, varón de Dios, es que la mujer no tiene hijos. Y entonces Eliseo le dice: en un año vas a tener un hijo. ¿Y qué le dice ella? Señor, ¿por qué te burlas de mí? Investigando un poco en la traducción de esta expresión, ¿por qué te burlas de mí? Significa: ¿por qué me das una promesa que posiblemente no se va a cumplir? Porque mi marido es viejo y yo posiblemente soy estéril. Eso significa: ¿por qué te burlas? O sea, ¿por qué me dices? ¿Por qué empeñas tu palabra con algo que no va a suceder? Porque las condiciones en las que estoy yo impiden que eso suceda. Y hay muchas casas hoy reunidas acá, hay muchos hogares hoy reunidos acá, que sienten que cuando ven su casa, ustedes han oído promesa y promesa y dicen: no, ¿por qué te burlas, Dios? ¿Por qué me dices que mis hijos van a llegar si los veo mal? ¿Por qué me dices que mi hogar se va a restaurar si parece que más se resquebraja? ¿Por qué me dices que vas a hacer algo si yo los veo tan fríos? Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ella le dijo: ¿por qué te burlas? Eso es como cuando a veces uno en su autoestima, porque a veces la autoestima anda mero gacha, dicen los mexicanos, ¿verdad? Y entonces de repente alguien le dice a mi esposa: tan linda que le quede esa falda. Y posiblemente mi esposa puede pensar dentro de sí: ¿me lo estará diciendo de verdad o me lo estará diciendo como una burla o me lo estará diciendo en sarcasmo? Y ustedes han oído que ella a veces bromeando dice: si yo estoy gordita. Porque muchos lo han oído a veces decir eso. Entonces, cuando Dios nos da una promesa, actuamos igual y decimos: ay, Señor, ¿por qué me expones de esa manera? Si tan bonito se oye, pero quién sabe que se cumpla. Voy a hilar lo del sábado. Entonces me dieron un cuerno. Y me dijeron: el que tiene cuernos para que se pare y diga: así dice Jehová. Y yo entendí lo que eso significa. Así como entendí, y ayer les dije a los que estaban ayer, que también me dijo: te voy a mostrar mi gloria, pero soy celoso contigo. Y como usted no vino ayer, no lo voy a repetir.
Porque ya lo he dicho varias veces. Hay gente que dice, ay pastor, ¿y por qué no predica este mensaje este día? No, si usted no vino. Además, Dios también le puede hablar de otra manera a usted. Pero los que vinieron son a los que Dios les quiere decir algo de forma puntual. Y mientras yo estaba en aquel cuarto, Dios me dijo, me mostró ya una persona a la que Dios la trajo por algo hoy. Y luego me dijo, ya va a venir la segunda, pero aún no te digo quién es. Vive Jehová que no le estoy queriendo alucinar, le estoy hablando de parte de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor, porque estoy siendo bíblico, porque la palabra profética más segura es la que ya fue revelada. Y aconteció que la mujer concibió y dio a luz para el tiempo que Dios le había dicho a través de Eliseo. Repita conmigo, alce su mano en el nombre del Señor y diga: cuando Dios me da palabra y estoy bajo su presencia, la palabra se cumplirá cuando Él diga, no cuando yo quiera. No es cuando usted quiere, es cuando Él dice hoy. Porque de querer todos queremos. Yo he estado en administraciones donde yo veo al que está predicando con unción y yo hasta le hago así, porque yo quisiera. Y a veces resulta que el que está ministrando pasa a mi lado y no me dice. Ahora Dios me edifica con la palabra porque Dios siempre habla. Pero tal vez al que Dios le va a dar algo específicamente es a otro, no es a mí. No sé si a usted le ha pasado. Y a veces hasta usted le hace así para... Y no es que Dios no lo esté viendo, es que no es el momento para usted. Hoy creo que me va a entender mejor mi esposa, porque a veces mi esposa me ha preguntado muchas veces, mira, ¿y hoy por qué no ministraste? Y le digo, es que hoy no sentí. Y yo no puedo hacer las cosas solo por ser mecánico. No le estoy exponiendo, o sea, le estoy queriendo decir porque es una mujer de fe, es una mujer de oración. Pero resulta que a veces las cosas se dan. O sea, Dios dio una promesa. Y cuando Dios le da una promesa a usted, usted descansa en esa promesa. Pero el cumplimiento de esa promesa no es cuando usted quiere, es cuando Él dijo. ¿Es así? Porque la Biblia dice, lo leímos, que en el tiempo señalado por Dios, la mujer dio a luz. Pero viene una tragedia. ¿Cuántos saben que a las familias viven tragedias? Levante la mano aquí la familia que no ha sufrido ninguna tragedia. Va, entonces todos nos podemos entender los unos a los otros, ¿verdad? Llegan tragedias y las tragedias duelen. Si no, no se llamaran tragedias, ¿verdad? La Biblia y los escritores no son específicos en cuántos años podía tener el niño. Se cree que era un adolescente, entonces podría tener entre 10 y 14 años. Y un día el niño le dice a la mamá, le dice al papá, porque está con el papá, y le dice, me duele la cabeza. Y le dice, ¡ay, mi cabeza! Y el papá quizás era de Latinoamérica, porque ¿qué le dijo el papá al criado? Llévenselo a la mamá, le dijo, ¿verdad? Estoy citando lo que dice la Biblia. Así le dijo, lléveselo a la mamá. Claro, ahí hay costumbre bíblica, así otro contexto. Y entonces, para las que son mamás, Andrés, que me está viendo con esos ojos bien expresivos, voy a pedir que pase. Pasa, no te voy a poner a hacer nada malo, pasa. Gracias por ser obediente. Sentate aquí. Hoy te vas a hacer famoso. Vaya, entonces dice que vino. Ahí está, te puedes dormir. Y dice que el niño
La mamá lo tuvo hasta el mediodía. ¿Y al mediodía qué? Murió. ¿Qué sentirá una mamá que su hijo muere en sus brazos? Porque una cosa es que muera en el hospital, o bueno, muerte es muerte, pero que muera en sus brazos. Gracias, Andrés. Que usted lo vea dar el último suspiro. Esto es una tragedia. Y me llama la atención que la mujer no lloró. Lo busqué hoy como media hora en varias versiones y no encontré un versículo que diga que ella lloró. Yo no dije que no tenía ganas de llorar, dije que no lloró. Porque lo primero que hace es ir a poner al niño ¿dónde? En la cama del profeta, y luego va donde el esposo. Y el mismo esposo no entiende por qué la mujer le está haciendo esa petición y le dice, mira, dame un asna y dame ahí unos criados porque yo voy a ir ¿dónde? El profeta. Y le dice, ¿por qué? Sí? Y ella le dice esta expresión, paz. Eso quiere decir, según los que son expertos en eso, que ella le dijo, yo sé a dónde voy a ir. ¿A dónde iba a ir? Cuando usted esté en sus crisis, repítase a usted mismo, paz. Yo sé a dónde voy a ir, porque mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La mujer no salió como quizás era normal que una mujer hubiera reaccionado, posiblemente hubiera gritado de dolor, hubiera llorado, se hubiera exasperado. Y ella decide llevar al niño donde había recibido la palabra de parte de Dios. Y ella lo lleva al lugar que había preparado para que la presencia de Dios estuviera ahí. Mire qué interesante. Ahí lo va a dejar, en el cuarto que había construido para el profeta, símbolo de que ahí estaba la presencia de Dios. Diga conmigo, cuando mi familia se ve amenazada, debo de regresar al lugar donde recibí una promesa de parte de Dios. Hoy no necesariamente tiene que ser un lugar físico. Regrese a la palabra, regrese a la comunión, regrese a la búsqueda. Así se le reveló Dios un día, así se le va a revelar nuevamente. No se lo vaya a contar al vecino, porque lo más que va a hacer el vecino es decir lo siento y contárselo a otro. Ahora, la reacción del esposo es interesante. Y esto nos ilustra que hay veces que la gente no va a entender lo que hacemos. Dígase a usted mismo, ponga su mano en su corazón y diga, muchas veces la gente no entiende lo que hago. Muchas veces mi familia no entiende lo que hago. Muchas veces mi cónyuge no entiende lo que hago. Muchas veces se burlan, lo critican, como un globo le pinchan para que ¡pux! Se rompa en usted lo que Dios le dijo que iba a hacer o iba a suceder. Muchas veces la gente no entiende por qué usted sigue orando, porque usted sigue ayunando, porque usted sigue congregándose, porque usted se compromete más con Dios. A veces los demás no lo entienden.
Y no lo entienden porque ellos no saben la dimensión de la batalla, ni saben la dimensión de los ataques bajo los que están todos. Pero hay algo importante acá, y es la respuesta que le da la mujer: paz. Dicen unos escritores que la expresión paz en esa época significaba también: mi Dios tiene todo en su mano. Puede decir usted esta noche: mi Dios tiene todo en su mano. Tiene a mi familia en sus manos. Entonces viene ella y pide un asno y camina bastante. Y aquí nos muestra que ella hizo lo que tenía que hacer para llegar donde estaba Eliseo. Y algo que debemos de hacer cuando necesitamos respuesta, cuando necesitamos restauración, cuando necesitamos salida, cuando necesitamos que algo cambie, es que tenemos que hacer todo lo que sea necesario para llegar a la presencia de Dios. No lo estoy diciendo. Yo sé que a veces uno ya no tiene ni fuerzas, pero persista hasta que usted sepa que llega a la presencia de Dios. ¿Y cómo usted sabe cuando llegó a la presencia de Dios? Su espíritu sabe cuando está delante del Espíritu de Dios y hay paz y descanso y consuelo y fortaleza. Dicen los historiadores que si esta mujer sale a las 12 del mediodía, ella aguantó las horas más calientes del desierto. Pero cuando usted va, porque la actitud y lo que le pide al esposo simboliza algo bien interesante. Cuando usted va delante de la presencia de Dios y usted necesita la presencia de Dios, no hay nada que lo pueda retrasar. ¿Quiénes vieron los picapiedras? Usted me va a decir que tiene que ver con el mensaje, pastor, nos bajó de lo espiritual. No. ¿Cómo llegaba Pedro Picapiedra a la casa? En el troncomóvil. ¿Pero cómo llegaba? Corriendo. ¿Y cómo abría la puerta? La tiraba. ¿Y qué es lo primero que decía? Vilma. Ajá, pero no para saludarle, sino que es lo segundo que decía: tengo hambre. Cuando usted tiene hambre, no hay nada que lo retrase. Cuando usted tiene necesidad, no hay nada que se oponga. Yo no estoy diciendo que no va a haber cosas que lo van a intentar distraer u oponerse, pero usted lo supera porque usted necesita llegar a la presencia de Dios. Le hago una pregunta: ¿usted necesita que Dios haga algo en su familia? No se retrase por nada. Busque la presencia de Dios. Sumérjase en la presencia de Dios. Pero no solamente no hay nada que lo retrase, sino que no hay nada que lo distraiga. Porque usted necesita tener una cita con el Padre Celestial. Entonces me llama la atención la respuesta de Eliseo. La respuesta de Eliseo es la respuesta de Dios por medio del profeta. Y dice que en los versículos que leímos que el profeta le dice a Giesi, cuando Giesi a lo lejos ve y dice: mira, la tsunamita viene. Entonces Eliseo le envía a decir por medio de Giesi: ¿va todo bien? ¿Tu esposo está bien? ¿Tu hijo está bien? ¿Y qué le dijo ella a Giesi? Si usted leyó conmigo, ¿qué le dijo? Bien. Usted y yo debemos de saber delante de quién abrimos nuestro corazón. Usted y yo debemos saber delante de quién clamamos y pedimos. Pero cuando la mujer va llegando donde Eliseo sabía
que la tsunamita no estaba bien. ¿Sabe que Dios sabe hoy, esta noche, cómo está usted? Y Dios sabe cómo está usted con su familia y por su familia. Él lo sabe. Más interesante es que entonces la tsunamita se aferra a los pies de Eliseo. Y la Biblia dice que Giezi intentaba arrancarla, o sea, quitarla. Y Eliseo le dijo: déjala, porque su alma está en gran abatimiento. Y Dios no me ha revelado la causa. Lo dije al inicio. Hay causas, problemas y crisis que no es que Dios no las pueda revelar o no es que Dios no las conozca, es que Dios necesita que tú abras tu boca y pidas. Yo no estoy diciendo, porque es bíblico, claro que Dios revela, pero dije, hay ocasiones en las que Dios no revela. Era el hombre de Dios. O sea, si alguien tenía el espíritu era Eliseo. Pero Eliseo mismo entiende que hay una restricción en ese momento. Dios solo le dice que hay amargura, pero Dios no le dice ¿por qué? Y entonces ya la tsunamita abre su corazón y le dice: no te dije que no te burlaras de mí. Vaya a la Biblia, léalo. Así le dijo: ¿acaso no te pedí que no te fueras a burlar de mí? E investigando un poquito, en el Antiguo Testamento solo dicen los versados en eso que solo hay 2 ocasiones donde Dios permite, por decirlo así, que se le cuestione. Que en vez de caer juicio, Dios entiende lo que ahí está pasando. Es una figura, porque la otra es con Jacob, que lucha con él toda la noche. Y entonces le dice: que no te pedí que no te fueras a burlar de mí. Porque el hijo que había recibido, que no había pedido, pero que anhelaba, ahora estaba muerto. Y eso lleva a una angustia tremenda. Sin embargo, Dios está esperando que abramos nuestros labios y le pidamos creyendo, porque si algo dice la palabra, es que el que pide, ¿qué necesita pedir usted? Pida. Es que no está pidiendo en cualquier lado, ya está delante del hombre de Dios. Ahí pida, ahí gima, ahí llore, ahí que no le dé pena hacer lo que tenga que hacer, porque usted tiene una amargura de alma que solo Dios se la puede cambiar. Hoy sí, dígale que está la para suya. Si necesitas, pide ayuda, pero pídesela a Dios. Y entonces les decía que hay 2 momentos en los que Dios acepta la figura del reclamo, y uno de estos es este. Y le dice,
profeta, yo te pedí que no te fueses a qué, a burlar de mí. Y encontraba, investigando, a un autor que solo aquel que ha hecho un pacto con Dios, o Dios ha hecho un pacto con él es al que Dios le permite reclamar. Porque ¿qué terminó haciendo después Dios con Jacob? Un pacto, y le cambió el nombre. Entonces Dios entiende lo que le está diciendo la tsunamita. Y lo interesante es la acción de Eliseo. Eliseo toma su báculo, y ¿a quién se lo da? Y le dice: ve, pon el báculo sobre el niño. ¿Y qué hace la mujer? Jesse sale. ¿Dónde se queda la mujer? Se queda con Eliseo. Porque para este momento histórico ellos ya habían oído y entendían la historia de Moisés. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá. Y la mujer sabía que la presencia no la tenía Jesse, la presencia la tenía Eliseo. ¿Cuántos esta noche podemos decir: necesitamos tu presencia en nuestra casa? Que tu presencia vaya a mi casa. Que tu presencia descienda en mi casa. Y entonces sale Eliseo y encuentran a Jesse. Jesse viene ya algo cabizbajo y le dice: hice lo que me dijiste. Ah, exacto, gracias, se ve que estamos despiertos. Hice todo, lo puse donde me dijiste, dije lo que me dijiste, pero el niño, algunos todavía creo que espiritualmente no logran comprender. Yo sé, el niño, usted ha hecho todo lo que Dios le dijo, y su niño, su casa, su esposa, sus hijos, ¿qué? Porque solo alguien los puede despertar. Solo alguien los puede despertar. Y hoy Dios va a despertar a muchos. Y le dijo: el niño no despierta. Cuando su niño no despierte, si me entiende la figura que le estoy hablando, de su familia, de su crisis, de su necesidad, de su petición, de su angustia, de su clamor, cuando el niño no despierta, usted tiene que hacer todo lo posible para que Dios entre una vez más a ese aposento. Es la figura. ¿Y a quién metió la tsunamita al aposento? A Eliseo. ¿A quién se lo había construido? ¿A quién mete entonces al cuarto? A Eliseo. Porque ¿qué representa Eliseo? Usted quiere resolver las cosas con psicología. Usted quiere resolver las cosas con sus métodos, con su sabiduría, con su conocimiento, con retórica. También a veces cuando ya se desespera, lo quiere resolver a gritos, lo quiere resolver a su manera, lo quiere resolver enojado, lo quiere resolver gritando. Cuando estamos impotentes. ¿Y el niño? Porque solo alguien lo puede despertar. Y usted necesita meter a Dios a ese aposento. Usted tiene que hacer
todo lo que sea necesario para que Dios entre a su casa de nuevo. Usted tiene que hacer todo lo que sea necesario para que Dios entre a su casa de nuevo. Y si nadie lo acompaña a hacer devocional, hágalo usted. Y si los demás no quieren venir, pero usted no deje de venir. Pero usted tiene que hacer lo que sea. ¿Me estoy dando a entender? Yo he visto gente en el Seguro Social las pocas veces que he ido que hacen lo que sea porque los atiendan. ¿Sí o no? Pues usted tiene que, o sea, si a usted le interesa su familia, porque este mensaje es para aquellos que están interesados en su familia, si a usted le interesa su familia y su niño no despierta, usted tiene que hacer lo que sea para que Dios entre a su casa. Lo que sea. Entonces la pregunta de esta noche es, ¿habrá alguien aquí que esté dispuesto a hacer lo que sea para que Dios entre a su casa? Porque hemos sido tibios para que Dios entre a la casa. Nosotros le pedimos permiso a los otros cuando usted tiene la autoridad de Dios. Le voy a decir de nuevo, nosotros pedimos permiso cuando los que tenemos la autoridad somos nosotros. ¿Quieren? Le dice usted a sus hijos cuando son menores de edad. No, es que usted no les tiene que decir quieren, usted les tiene que sentar y ponerse con ellos. Estoy hablando de los menores de edad. Pero los que son mayores de edad y viven bajo su techo y comen bajo su mesa, y usted los sostiene con la ayuda de Dios, pues usted tiene autoridad todavía. Aunque tengan DUI, aunque ya tengan bigote, aunque ya tengan barba, aunque estén en la universidad, usted sigue teniendo autoridad. Y entonces, no voy ni a medio mensaje, pero ya es noche. Y entonces entra Eliseo, que es símbolo de ¿qué? De la presencia de Dios. Y usted ya sabe el relato, y se acuesta sobre el niño, ora a Dios, y el niño, no, cuando entró Eliseo y oró y sopló en él, el niño, ajá, ¿y qué más? Abrió sus ojos, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y se lo entregaron a la mamá. Ya se lo entregaron bien despierto. Porque lo que Dios hace, lo hace bien. Cuando Dios se mete a tu casa, los ciegos ven en tu casa. Cuando Dios se mete a tu casa, los mudos hablan en tu casa. Cuando Dios se mete a tu casa, suceden milagros en tu casa. Cuando Dios se mete en tu casa, los muertos resucitan. Y Dios me decía cuando estaba allá que muchos de ustedes tienen muertos en sus casas. Caminan, hablan, comen, pero están muertos. Vive Jehová que les estoy hablando de parte de Dios. Y ustedes y yo, me voy a incluir porque soy su pastor, hemos sido tibios y no hemos hecho todo lo necesario para que ellos despierten. Y con lo que quiero ir cerrando el mensaje, quiero que vayan conmigo
al capítulo 8. ¿Está usted ahí ya en el capítulo 8 junto conmigo? Segundo de Reyes. Porque la mayoría de la gente se queda en esta parte de la historia, pero la historia sigue aquí en el capítulo 8. Dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete, tú y toda tu casa, a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. ¿Sabe que Dios va a preservar su vida y la vida de su familia en los momentos de necesidad? ¿Sabe que Dios tiene la capacidad de prevenirle a usted aquellas cosas que pueden suceder? Más interesante. Y dice el versículo 4 o 3, ¿verdad? Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras, porque posiblemente se las habían dado ¿a quién? A alguien más. Había estado 7 años ¿dónde? Donde los filisteos. Entonces cuando llegó a la tierra, las tierras que él tenía y las casas que poseía, posiblemente se las podían haber dado ¿a quién? A cualquier otro. Dice el versículo 4: y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que, ¿cómo dice en su Biblia? Que haya hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo, exacto, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras, entonces dijo Jesse: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a sus oficiales, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta... Levante su mano. Yo creo que Dios me puede devolver a mi familia, porque mi familia es mi herencia. Mi familia le pertenece a Dios. Siete años. 7 años. Y cuando llega, la mujer dice: bueno, pues quién sabe si tengo casa y si las parcelitas allá en el cantón El Mojotillo, ¿verdad? Quién sabe si todavía la casa de Quesaltepec. Pero Dios no es Dios de casualidades, Dios es Dios de propósitos. Y nada sucede por casualidad. Y justo ese día al rey se le antojó conocer las cosas que Dios estaba haciendo por medio de quién. Y entonces, ¿a quién manda a llamar? Y mientras Jesse le está contando el momento justo, diciéndole: fíjate que hace 7 años el profeta llegó donde un niño que había muerto y oró por él y sopló en él y el niño volvió a vivir. De repente ven que va apareciendo la mujer con ese niño y Jesse le dice: ¿para qué te sigo contando? Ahí la mujer y ahí el niño. ¿Para qué te sigo contando? Ahí están sus ejemplos. Ahí está su familia. Ayer puse de ejemplo. Ahí está Jonathan. Ahí está Gaby. Ahí está Alex.
Ahí está Javier. Ahí está Edwin. Huérfanos, humanamente hablando. Sus padres no estaban en la iglesia por mucho tiempo. Lo de ellos, ustedes ya lo conocen. Míralo por tus propios ojos. Míralo por tus propios ojos. Muchos no me están entendiendo. Míralos por tus propios ojos. Y ellos no son más especiales que tus hijos ni que tu cónyuge. Y si lo hizo con ellos, lo hace con nosotros. Y mira qué interesante. Hoy sí le voy a pedir a la hermana Jessie que me traiga algo que le dije que fuera a comprar. Le dice: ¿tú eres la mujer? Sí, le dice, yo soy. Y le contó todo. Y le dijo, póngamelo ahí, hermano, por favor. Y le dijo, venía a ver si mi casa seguirá siendo mi casa y mis tierras seguirán siendo mis tierras. Y el rey le dijo al criado, devuélvanle las tierras. Ya solo eso era un milagro. Pero le dijo, y devuélvanle lo que la tierra ha producido desde el día que se fue hasta hoy. Oh, robaki sokodoba. Ubabako sokobaki. Lo que has esperado por años, en el día de Dios, Dios lo puede hacer. Y Dios no solo te va a regresar a tus hijos como lo hizo con Gaby y con Jonathan. Te los va a regresar mejorados. Te los va a regresar para servir. Te los va a regresar para que se cumplan propósitos. Y lo que por 7 años se echó a perder, Dios lo va a restaurar. Porque ese es el Dios al que usted y yo servimos. El niño no despierta hasta que ese niño vuelve a estar bajo la presencia de Dios.